¿Qué tal, hermanos y hermanas? Estamos en el programa Nacidos del Corazón de Dios. En este caso lo vamos a llevar el brazo a la ventana al cielo y vamos a tratar un tema muy importante. Mi nombre es Arturo Ramírez y me acompaña Xochitl Cepeda. ¿Qué tal, Xochitl? Hola, Arturo, gracias por esta invitación especial en la que venimos a hablar de un tema interesante sobre los orígenes de los asilos del adulto mayor. Así es. Es un tema que francamente a mí me ha sorprendido cuando lo comencé a investigar. O sea, desconocía muchas cosas de lo que vamos a hablar acá, pero interesante porque habla mucho de por qué se origina, pero también habla mucho de la participación de la Iglesia Católica que ha tenido en estos casos, fíjese. Qué interesante, Arturo. Sí. Sería bueno que usted nos comentara un poco sobre cómo nacen esos asilos. Así que mis hermanos y mis hermanas que van a estar conectados escuchando el programa, pues es de mucho conocimiento también aprender, y vamos a tratar varios temas también, las percepciones, la historia, todo un poco de lo que gira alrededor de un asilo. Me he dado cuenta que también hay muchas percepciones equivocadas, ¿verdad? Lo ven como que quien deposita la confianza de un adulto mayor depositarle un asilo es como que no lo quiere, ¿ve? Y no necesariamente ocurre eso. Y por eso la gente cuando los deja con un corazón bien agobiado, ¿verdad? Y nosotros que visitamos asilos nos damos cuenta que no necesariamente es así, ¿verdad? Así es algo que ya en la vida real se puede conocer como un asilo puede darle a una persona adulta mayor mucho amor, mucha atención, que muchas veces quizás en el núcleo familiar, quizás por el trabajo, por ciertas circunstancias de la vida o quizás del tiempo, no se le da la atención debida a estos adultos mayores. Y a veces teniendo el tiempo y teniendo todo, no dan la atención debida porque los quieren tratar como niños, y no son niños, son adultos mayores. Así que para comenzar nuestro programa vamos a encomendarnos y poner todo a Dios. Así que vamos a ponernos en tu santo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mi Señor, por este momento que tú nos das, que tú nos permites tener como radio, ese instrumento que tú nos regalaste para aprender más de ti, para enamorarnos más de ti, Señor. Venimos con un corazón dispuesto. Tú sabes que sin ti no somos nada, que te necesitamos en todo momento, que creemos en ti, en tu amor, en tu misericordia, en tu poder, que eres nuestro creador y que hemos venido aquí para darte esa gloria y esa honra, mi Dios. Especialmente como brazo a la ventana al cielo, que nos has encomendado esa tarea de cuidar del adulto mayor, de evangelizarlo, de amarlo, de enseñarle más de ti, de mostrarle que independientemente de la edad, tú siempre llegas en un momento perfecto y tú eres indispensable en cualquier momento de nuestra vida. Aunque hayan pasado años y te conozcan a los 70, 80 años, tú tienes un plan perfecto para ellos, mi Señor. Te pedimos que también toques e ilumines a los que van a ver y escuchar este programa, a todos aquellos que quizás por casualidad creen que nos van a escuchar o ver, y eres tú que tienes un plan para ellos, mi Dios. Te pedimos tu intercesión, Madre María, Virgencita amada, tú que estás pendiente siempre de nuestras carencias, de lo que necesitamos, tú que estás siempre pendiente de qué necesitamos para acercarnos más a tu Hijo. Te pedimos tu intercesión, Mamita María, y a ti, Espíritu Santo, te clamamos, te pedimos que nos vengas a ungir, nos vengas a quemar, que nos vengas a regalar esos dones preciosos que vienen de ti. Que también toques a aquellos que van a escuchar el programa, que van a verlo, que los ilumines, que los guíes en su caminar. Gracias, Señor, por escuchar nuestra plegaria. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración, y en tu santo nombre hemos orado. Amén. Amén. Bueno, como hemos hablado vamos a tratar el tema de los asilos, sus orígenes, el asilo cómo se funda, el asilo de dónde proviene, ¿verdad? Interesante conocer sus orígenes y saber un poco de esa historia interesante para el cristianismo, porque muchas veces desconocemos lo que es en sí, en realidad, el significado de un asilo. A veces muchos podemos tener diferentes percepciones de lo que es el asilo. Así es.
Y quizás vamos a comenzar a hablar, como siempre, de realmente el origen de la palabra asilo. Yo sé que asilo también lo asociamos con asilo político, ¿verdad? Y también asilo como un lugar de ancianos, ¿verdad? Pero realmente vamos a profundizar un poquito más del término asilo, ¿verdad? Y fíjense que estaba investigando un poquito, y el asilo viene básicamente de dos términos, del latín que se llama asylum y del griego que se dice asylum. Ambos significan casi que lo mismo, que es un lugar o un sitio o un templo inviolable. Fíjese que hoy en día, como lo mencioné, lo manejamos en las embajadas y en los consulados, dicen se le dio asilo político, ¿verdad? Y realmente indica eso. Puede ser inclusive en un barco en alta mar, o en una isla, o un terreno neutro, que aunque esté perseguido por un país, la persona se logra entrar en la embajada y entonces se le dio asilo político, que ahí no pueden entrar, no lo pueden violar sus derechos, por así decirlo, ¿verdad? Y fíjese que investigando encontré que esto viene desde muy atrás, ¿verdad? Que habitualmente solían ser lugares, antes no existían embajadas ni consulados, ¿verdad? Pero lo que se tomaba eran los templos sagrados donde se le rendían culto a deidades. Y ahí llegaban muchos viajeros, ¿verdad? De diferentes lugares, que antes el comercio era un poquito más complicado de lo que es ahora, ¿verdad? Entonces los comerciantes andaban con la mercadería. Entonces la intención era de alojarse en un lugar, permanecer y sentirse seguros. Entonces era una especie como de hotel, ¿verdad? Pero para ellos, obviamente, no existía el concepto de un hotel, ¿verdad? Donde se le hace servicio, y ocupaban esos templos que estaban realmente preparados para, pues, adorar a las deidades, y una zona específicamente para que la gente tuviera ese lugar donde estar y estar segura. Entonces ahí realmente no había seguridad, o por lo cuanto no había ni robo y no había amenazas de perder la mercancía. Entonces básicamente esta gente podía llevar grandes cantidades de dinero y sentirse segura. Entonces lo que hacían es ese concepto de hospedaje, ¿verdad? Realmente era a lo que ahora realmente conocemos como asilo, ¿verdad? Así comenzó el concepto de asilo. Le repito, era el lugar donde no se violaban los derechos, donde se les respetaba al extranjero sus derechos, ¿verdad? Interesante, Arturo, porque se puede diferenciar que el término de asilo se diferencia en dos, ¿verdad? Sí, así es. Porque el asilo también, que es donde están recogidos, digamos, o viven las personas adultas mayores, ¿verdad? Uh-huh. Y cabal, que son, digamos, personas que necesitan esa asistencia. O un refugio. Que su familia, o un refugio que sus familias no lo pueden dar, ¿verdad? Y el otro asilo, que es lo que hablaba usted, que es el asilo político, uh-huh, ya que es para personas, ¿me entiende?, que buscan un exilio, ya sea por cualquier situación política que hayan ellos vivido. Y fíjese que parte de la historia que vamos a ver ya más adelante del programa, eso tiene mucho que ver, ¿verdad? Cómo se fue separando dos vías de la palabra asilo como tal, ¿verdad? Que era básicamente un lugar de descanso para los mayores o lugar de refugio para un perseguido. También fíjese que también sirvió mucho para los cristianos, porque eran lugares donde se refugiaban en tiempos donde eran perseguidos y encarcelados, y muchos de ellos, gracias a estos lugares, templos especiales, lograron sobrevivir. Fíjense que fue hasta el siglo IV donde se promulgó en el Edicto de Milán, que permitía la libertad de culto. Entonces ya de esto ya no pasó, ya dejaron de ocupar esos templos para refugiarse, y cada quien tenía, pues, podía seguir la libertad de la religión que creía, ¿verdad? Entonces las iglesias católicas también han tomado históricamente iglesias que han servido para dar asilo a alguien, ¿verdad? Que aunque pertenezcan al terreno del gobierno, lo que fuera, y podrían entrar por respeto, muchos lugares realmente, muchos países, si la persona perseguida se mete a una iglesia, tratan de que la iglesia sea ese intermediario, ¿verdad? O de conseguirle el asilo adecuado para que esta persona perseguida pues no sea, o sea tratada de la mejor manera, ¿verdad? Creo que lo hemos vivido aquí en nuestra catedral misma, ¿verdad? La manifestación y todo, que la iglesia tiene que tener intervención, aunque
por ley prácticamente el Estado podía entrar y ya, ¿verdad? Pero por respeto siempre se mantiene ese concepto de que es un lugar sagrado. Entonces, por el mismo sagrado hay que tenerse un respeto debido, ¿verdad? Entonces, les repito, aunque por ley podían entrar y hacer lo que quisieran, pero se permanece esa esencia de la palabra que es un lugar sagrado, ¿verdad? Entonces se le respeta la vida o el derecho o lo que fuera a la persona que se esconde ahí, ¿verdad? Entonces el término asilo también ha ido adquiriendo un significado de, básicamente es donde se da refugio al necesitado, ¿verdad? Independientemente su origen, su forma o lo que fuera, era un lugar donde es para el necesitado. Eso es lo que tenemos que tener muy importante. Realmente, desde que hay un asilo es porque hay un necesitado, ¿verdad? Y donde también la gente pues puede tener sus necesidades, sus derechos básicos cubiertos, ¿verdad? Cabe destacar que en muchos de los idiomas se utiliza la diferente palabra asilo, ¿verdad? Inclusive en algunos para referirse a instituciones psiquiátricas, pero psiquiátricas pues no necesariamente donde van todos los locos, sino que donde va el necesitado de, ¿verdad? Y también inclusive en muchos lugares donde se ocupa para no solo para ancianos, sino que también se ha ocupado históricamente para orfanatos, ¿verdad? De acuerdo al país, eso ha ido modificándose de una forma u otra, ¿verdad? Sí, claro, Arturo, lo que cabal confirmando, hay muchos asilos que fueron ocupados, dice, interesante saberlo, por cristianos en Sí. esas épocas, ¿verdad? Y que buscaban pues de una forma u otra asilarse, ¿verdad? Ya sea, hablemoslo diplomáticamente, y otros que lo hacían para ver de asilarse humanamente, ¿ya? Porque tenían la necesidad de tener un lugar en donde fueran atendidos por esas personas que eran, digamos, que tienen cierta especialidad en ese tipo de atenciones. Y fíjese que también, hoy que lo menciona, el asilo está muy asociado a atención, ¿verdad? Que no es solo un lugar donde la gente puede llegar, sino que es un lugar donde se trata de preparar para el necesitado, que hay gente que atiende a, ¿verdad? Obviamente algunos, como le comentaba, algunas iglesias sirven de asilo, pero no están construidas para eso como tal, pero en ciertas situaciones de la historia así ha sido, ¿verdad? Pero otros lugares donde sí, el asilo, ¿verdad? Tiene un plan de emergencia, una embajada, un consulado, tiene un plan de emergencia para en caso extremo, en caso de ciertas situaciones, pueda atender a, o sea, no solo es llegar y que llegue la gente y se esté, sino que realmente pueda atender. Históricamente, en los templos habían lugares y provisiones y todo para hospedar a la persona, asumiendo que va a llegar un necesitado y había que atenderlo, ¿verdad? En el muy pasado sustituía un poquito lo que hablamos ahora del hospedaje hotel, ¿verdad? Ellos estaban aún más preparados porque era muy común que lo recibieran, ¿verdad? Pero también era ese lugar donde hasta los ladrones respetaban, ¿verdad? Interesante también saber que eran personas con capacidad económica, Sí. que podían llegar a esos lugares y se podían alojar, ¿verdad? Así es. Y lo importante que buscaban es más era la protección, que sabían que el ladrón respetaba ahí, ¿verdad? Que más que hubiera solo como tal ciertas necesidades cubiertas, era que también en los ladrones esa zona le iban a respetar. Entonces ahí se sentían seguros, ¿verdad? Quizás en ciertos, no sé si existía en ese momento hospedaje o no, pero tenían esa situación de que sabían que en el lugar sagrado era respetado, ¿verdad? Como le digo, hasta ahora inclusive hay unos lugares que son sagrados y independientemente por ley puede entrar el gobierno, pero son respetados por lo mismo que representan, ¿ve? Entonces eso es muy, muy importante y cabe resaltar del asilo. Interesante, una historia de que nos viene a verte aclarar lo que son los términos cabal de asilo humanitario, por decirlo, ¿verdad? Que es al servicio del adulto mayor, y el otro asilo que es de carácter diplomático, que es cuando un político pide exilio en un país X y se le da, digamos, la estadía en ese país. Así es. Bueno, mis hermanos y mis hermanas, vamos a llegar aquí en el primer bloque. Vamos a hacer un corte, lo vamos a dejar con una alabanza y no se desconecta porque en el segundo bloque vamos a hablar más de la historia propiamente del desarrollo de los asilos. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Estamos en el programa Nacidos del Corazón de Dios y hablando
del tema de los asilos, ¿verdad? Su historia, sus antecedentes, el origen del vocablo como tal, que ya lo hablamos en el bloque anterior. Y hoy vamos a tratar un poquito de la historia propiamente de los asilos. Fíjense que aquí en la investigación pues, que me puse a hacer es bien interesante, porque no hay una como que sola historia o se nacieron en cuando los historiadores, según lo que leía, han ido averiguando, realmente se dan cuenta que de acuerdo a cada cultura se han ido el trato al adulto mayor ha ido evolucionando, ¿verdad? En pocas palabras, todo está asociado, y suele bien fuerte decirlo, a la cantidad de adultos mayores que había. En las épocas donde ha habido mucho adulto mayor, pues los menosprecian y prácticamente se deshacen de ellos. Y en las culturas donde eran pocos o menos, pues han sido muy apreciados. Pero sí, la evolución, todos coinciden, varios historiadores coinciden que la evolución del trato al adulto mayor ha ido mejorando, ¿verdad? Pero estoy hablando inclusive de 2000 años antes de Cristo, ¿verdad? Así es, Arturo, y decían de que en la Edad Media dicen que fue cambiando todo, porque la mayoría dice de adultos mayores que tenían posibilidades económicas y solvencia, se movían, dice, a los monasterios. Así es. ¿Qué puede decir de eso? Ajá, pero todavía se me está adelantando todavía, porque la historia comienza un poquito atrás. Fíjese que lo que busqué un poquito, y es que en una cultura, por ejemplo, indígena del lado de América, de los incas y todo, un tiempo los mataban, hasta el punto inclusive que hasta se los comían algunas tribus, ¿verdad? Y no comían como carnívoros o cavernícolas, era por respeto a ellos, vean, cierto respeto. Pero después, poco a poco, en el siglo VII, hablando del lado de América, de los indígenas y todo, lo que hacían ciertos reyes era empadronar a la población, y de acuerdo a la edad, a usted lo clasificaban, ¿vea? Como niño, joven, adulto, pero tenían dos clasificaciones para el adulto mayor, y es de 50 a 78 años se le nombraba viejos que aún están bien, o sea, todavía pueden hacer ciertas actividades, pero después de esa edad eran clasificados como desdentados y sordos, o sea que ellos solo se les cuidaba y ellos solo podían comer y dormir. O sea, si usted todavía caía en una clasificación, tenía que trabajar. Por ejemplo, si a menos de los 50, tenía que trabajar. Mencionan que hay excepciones especiales, obviamente, ¿verdad? Pero si está a 50 y 78, ya sus actividades eran menores. O sea, ya no era tan pesado cultivar, cazar, ni nada, sino que ya les iban cediendo ciertas actividades de menor peso. Pero también, poco a poco, ellos comenzaron a hacer el consejo de ancianos, porque los indígenas fueron descubriendo poco a poco, ¿verdad? A medida que fueron evolucionando, y eso no pasó en todos, sino que en ciertas culturas ha sido más que en otras, que el indígena era muy respetado por lo que había, especialmente si había sido un guerrero o alguien que había trabajado mucho por la población o por la aldea, era muy respetado, ¿verdad? Entonces a ellos se les cuidaba, ¿verdad? Recordemos que también ellos, así como nosotros, realmente estamos aprendiendo mucho del adulto mayor, porque es un tema que se desconoce mucho. Ellos fueron aprendiendo. ¿Qué hacía el adulto mayor? Las mujeres, los indígenas las ocupaban más para educar. Inclusive habla un poquito de educar a las educadoras, ¿verdad? Obviamente la experiencia también de una mujer y todos sabían, a veces hacían cosas inclusive actividades relacionadas a la medicina para atender partos, porque habían vivido y ya la experiencia les daba, ¿verdad?, ese conocimiento. Y los hombres básicamente eran como unos consultores, por así decirlo, a lo que nosotros llamamos realmente consejo de ancianos. Ellas ya sabían de cómo sembrar, cómo era la cosecha, cómo era la caza, las guerras inclusive, ¿verdad?, cómo tratarlas. Entonces, en esencia fueron aprendiendo que la experiencia era riqueza y era cultura, ¿verdad? Y eso es lo que es más importante para ellos, ¿verdad? En el otro lado, que ya como usted lo mencionó, en Europa pasó algo muy interesante. Fíjese que vi que en el año 2450 antes de Cristo, en la época de Nerón, ya existían, Egipto tenía, y toda esa zona tenía hospitales de caridad. Vea, esto dependía mucho, en ese tiempo dependía mucho del rey que estaba gobernando.
Si era muy misericordioso y muy atento y todo, tenía todo preparado. Si no, pues lo siento mucho. Entonces se caracterizó mucho porque aquí quien mandaba prácticamente era el rey, ¿vea? Si venía un rey y era déspota, les tocaba. Y si era otro, más así. Entonces, pero los primeros hospitales de caridad que se conocen, se creen que existieron desde hospitales como tal, ¿verdad? Se creen que existieron en el año 2450 antes de Cristo. Entonces, desde antes, ya imagínense, existía ese concepto, porque leyendo me daba cuenta que salía mucho que en las batallas quedaban muchos huérfanos también, mujeres sin esposos, viudas, o sea, de todo tipo de morían, ¿verdad? Especialmente hombres en su edad, digamos que productiva, y a veces morían pues toda la familia. Entonces habían siempre niños huérfanos, viudas. Entonces a eso había que ayudarles un poco, ¿verdad? O sea que esos hospitales que fueron creados tenían ellos también la responsabilidad de poder atender también a estos adultos mayores. Fíjese que no detalla y no han sabido investigar, o la investigación no dice realmente el adulto mayor como tal, vea. Pero por ciertos conocimientos de historia se sabe que en Egipto sí se respetaba al adulto mayor. Siempre estaba asociado, y siempre, como toda cultura, desgraciadamente así es, de acuerdo al dinero que tenía, ¿vea? Entre más dinero había tenido, pues más cuidado se le daba, ¿vea? Entonces, pero eso después ya de Cristo comenzamos a ver que en la Edad Media comenzaron a nacer los monasterios. ¿Vea? El monasterio fue un elemento muy clave en la historia de los asilos, fíjense. ¿Por qué? Porque los monasterios, como hemos visto, el lugar sagrado y todo, ¿verdad? En la época de guerra servían como asilo. Algunas veces respetaba, otras veces definitivamente no. Pero los monasterios en la época de guerra eran hospitales improvisados, orfanatos improvisados, atención al adulto mayor, asilos de ancianos improvisados. O sea, un monasterio en guerra se convertía en un poco de todo para atender al necesitado, ¿verdad? Y después de ciertas guerras comenzó a quedar ya así, ¿verdad? Que un monasterio usted encontraba una división que era un orfanato, una división que era un hospital literalmente, y otra división que era un asilo. Entonces lo iban diferenciando un poquito de acuerdo a la necesidad que se daba, ¿verdad? A veces poco a poco, pues con el tiempo, pasada una guerra, los iban separando, ¿verdad? Pero era bien interesante porque el monasterio en esos tiempos servía para atender al necesitado de cómo llegara, inclusive de alimento y de todo, ¿verdad? Entonces eso fue muy interesante. Al darse cuenta mucha gente de dinero de que los monasterios hacían eso, pasaron a hacer dos cosas: es dar tierras, terrenos, construcción y todo para crear más monasterios, y así los monasterios se fueron multiplicando mucho. Y dos, con el tiempo, la gente que tenía adultos mayores que necesitaban cierto cuidado, los iban a dejar ahí. ¿Por qué? Porque en el monasterio había gente que se dedicaba para la salud, gente especializada, ¿verdad? Y las mismas guerras y todo daban muchas experiencias. Entonces, por eso vemos que también las universidades se fueron desarrollando, y las principales universidades, especialmente en Europa, son universidades relacionadas a los religiosos. Jesuitas, salesianos y todo. Entonces eso daba mucho conocimiento, y eso es lo que comenzaban a hacerlo como una profesión. Interesante saber que esos monasterios en su época fueron como templos santos. También, como les repito, en unas guerras se respetaban, en otras guerras eran, pero la gente sí se utilizaban como para emergencias, así ¿verdad? Es, eran lugares como digamos sagrados para de cubrir cualquier emergencia, ya sea de cualquier índole. Así es. Que necesitaran las personas. Es la improvisación que ha tenido la iglesia para una emergencia. Inclusive los países para una emergencia iban a los monasterios. ¿Vea? Sabían que tenían ciertas estructuras especiales, ¿vea? Sótanos, bodegas especiales y todo. Aparte de una capilla, ¿vea? Para atender a necesidades. Entonces, en caso de guerra, bombardeos y todo, pues la gente iba a depositarse a los monasterios, ¿vea? A refugiarse en los monasterios. Pero fíjese que fue hasta el Concilio de Mayenza en 1261 que el Vaticano ordenó que también todos los hospitales debían de tener un cuidado para el adulto mayor, ¿verdad? Y que todos los monasterios tenían que tener una especie de hospital preventivo, hospital de una emergencia, pues tenerlo. Entonces
los monasterios ahí comenzaron a tomar una todavía más realce, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso hacía que, como en caso de cualquier situación, epidemia, catástrofe, lo que fuera, todos sabían que el monasterio se tenían que refugiar, o el monasterio tenían que buscar la medicina, o el monasterio era un lugar como para llegar, ¿verdad? Entonces, les repito, eso fue muy interesante porque del siglo XIII y XIV, mucha gente, muchos niños murieron por epidemias, y moría obviamente mucho adulto mayor. Entonces, esto llevó que todavía fuera más fuerte el auge de los monasterios. Entonces, es bien interesante porque obviamente es nuestra iglesia la que tiene que todavía que ver mucho con ese crecimiento. Y fue hasta el siglo XV que ya se origina el concepto de asilo o un hogar para ancianos, ¿verdad? Fue muy interesante, ¿por qué? Porque fue como especializándose y se dieron cuenta que poco a poco tenían que tener un lugar especial para el cuidado, un orfanato para niños y un lugar de ancianos para el adulto mayor, ¿verdad? Eso se dieron cuenta, ¿por qué? Porque ya dieron cuenta que había mucho que aprender de la vejez, que es algo que no se estudia tanto como la niñez, como otras enfermedades, y que la vejez la dejan para después. Y todavía hay ciertos misterios que todavía la medicina no encuentra. ¿Por qué? Por ejemplo, el origen del Alzheimer, o cómo prevenirlo. Bueno, cómo prevenirlo sí, pero cómo sanarlo y curarlo, eso todavía no encuentran. Tienen ciertos rasgos. O por qué una persona adulto mayor se acuerda de cosas que pasó 50, 60, 70 años, pero no se acuerda de lo que vivió hace 15 años. O sea, porque cosas más antiguas las que recuerda y otras no. Entonces, solo dicen misterios de la mente. Entonces, cómo tratar, hoy pues ha avanzado la medicina, pero aún así hay muchas enfermedades que se dan en la edad adulta mayor, que realmente los médicos todavía no pueden, científicamente no han descubierto ni cómo solucionarlas, quizás cómo prevenirlas, pero ni cómo tratarlas a veces. Entonces, obviamente ha habido una especialización donde poco a poco se va descubriendo. Así fue como realmente el origen de los asilos se dio. Realmente es un lugar para el cuidado del adulto mayor. Así es, claro, es para darle la atención debida, porque hay especialistas para que ellos puedan vivir una vida digna, ¿ya? Y una vida con todas sus necesidades que puedan cubrir como adultos mayores. Así es, y cabe mencionar también que la iglesia siempre, por el mismo misión que tiene, siempre ha estado pendiente, porque muchos en la guerra se quedaban sin hijos inclusive. Sin que los entonces la iglesia siempre ha sido la que va en busca de esta gente que está mendigando, que esta gente que no tiene nada quien por ellos, y pues los ponían en estos lugares para que tuvieran una vida digna. Obviamente son tantos a veces después de una guerra o tanto que no se podía cubrir las necesidades. Así que con esto vamos a cerrar nuestro segundo bloque, y no se desconecten porque vamos a tratar en el tercer bloque el tema de las percepciones equivocadas y otros temas relacionados al asilo. No se desconecten. ¿Qué tal, amigos y amigas, hermanos y hermanas? Estamos en el programa Nacido del Corazón de Dios, hablando de la historia de los asilos. Obviamente le está llevando el brazo a la ventana al cielo, y vamos a iniciar nuestro tercer bloque y último bloque. Ya hemos hablado del término del asilo, hemos hablado de la historia de los asilos, y hoy vamos a hablar de algo que me interesaba mucho, realmente cómo surgió este tema, fíjese. Es bien interesante, Arturo, porque nosotros que tenemos esa experiencia todos los sábados, sí, podemos vivir muchas anécdotas de parte de los adultos mayores, y pues yo tengo esa duda, ¿cuál es su percepción de esas que los seres humanos, nosotros que estamos fuera de esos asilos, tenemos contra el adulto mayor? O sea, ¿por qué es que a veces nosotros pensamos que el adulto mayor llega a un asilo? Uh-huh. Y, o sea, tenemos percepciones equivocadas. Así de eso. Es. Fíjese que yo en lo particular lo tenía, y ese programa nació realmente porque vi en una red social, en internet, vi de una página web, inclusive católica, hace un video de un asilo y le ponen asilo y el olvido, ¿verdad? Y hacen como un sketch donde el joven va a dejar a su papá, y después cuando él envejece, el hijo lo va a dejar a él, ¿verdad? Pero es sobreactuado y todo, y él como que no me dejes aquí. Entonces ponen el asilo como un lugar de depósito
como que fuéramos a botar, literalmente suena feo, pero como que fuéramos a botar basura. ¿Vea? Y francamente es una ignorancia realmente grave, porque los asilos no son eso, ¿verdad? Son algo más que eso. ¿Cuáles son esas razones, Arturo? Bueno, fíjese que yo creo que hay varias percepciones equivocadas. La primera, creo que es un lugar que tenemos como que un lugar de abandono. ¿Verdad? Como que no quiero hacerlo porque voy a abandonar, o que me tengo que olvidar de, o como que fuera a dejar otro país y nunca voy a regresar, ¿ve? Entonces, lo cual es un error total. Ya vamos a hablar más adelante de un poquito de eso. Lo otro es como que fuera un desprendimiento o a veces un castigo que yo le hago a alguien. Ya no te aguanto y te voy a dejar ahí, o lo ocupo para amenazarlo. Vea, si no te portas bien, papá, te voy a dejar ahí, lo cual es otro error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tampoco es un lugar no es una penitenciaría, ¿verdad?, donde se pagan castigo. Lo otro también, y a veces nosotros cuando llegamos, nosotros lo hemos cometido, es pensar, a saber cómo fue con sus hijos, porque aquí está pagando las que hizo. Tampoco es eso. Ese es un errorazo. Vean. Y aquí queremos compartir con ustedes realmente muchas razones del por qué un asilo, ¿verdad? Como hablamos, en un lugar para tratar al necesitado, ¿verdad? Y en un lugar para que también aquel, obviamente, que no tiene ni hijo ni nadie, pues pueda ser atendido en su edad de adulto mayor, ¿verdad? Y he sacado aquí quizás las 3 razones por las que yo creo que estamos totalmente equivocados. 3 razones por las que son válidas realmente llevar a un adulto mayor a un asilo, y no necesariamente porque lo llevo tiene que estar perennemente ahí. Puede que a veces yo lo llevo por 3-4 meses y lo puedo retirar, y hemos visto casos de así, o a veces casos al revés, que en caso como de don Germán, ¿se acuerdan? En el asilo, claro. Él está por voluntad propia y no está por adulto mayor, fíjese. Él está por epiléptico y él dice, yo ya aquí encontré mi misión en la vida. Entonces es bien interesante de que todavía todo el mundo se quiere salir de un asilo y él quiere estar en el asilo. Entonces, y así encuentra también gente que está muy adaptada porque sabe de que ahí tiene las necesidades cubiertas, porque se lo dicen a uno, tienen su alimentación a la hora, una alimentación sana, porque sí, cubierta por un nutricionista, también hay un geriatra que está pendiente de ellos. Eso, entonces aquí he sacado varias razones válidas por las que los asilos no podemos verlos como un lugar malo, feo, qué sé yo, ¿verdad? Y a veces eso hace que el hermano o la hermana que quiere llevar a su papá a un asilo sienta gran carga, gran remordimiento, y no debe ser así. Y aquí están nuestras razones. Fíjense que en primer lugar hay ancianos, adultos mayores que requieren un tratamiento médico que es bien estricto, o sea que a tal hora tiene que tomar un medicamento, a tal hora la otro, o unas curaciones muy, muy específicas. ¿Qué significa? Que aquí a veces la gente no tiene el tiempo, porque hay que hacerlo a media mañana y salen a trabajar todos, o quien está ahí no puede, entonces no puede ser. Entonces, si la persona requiere un tratamiento demasiado estricto que se quiere cumplir, a veces el mejor, y a veces, le repito, tratamientos que pueden ser de meses, no necesariamente de años. Entonces, a veces conviene llevarlo al asilo. ¿Por qué? Porque ahí van a velar que el tratamiento se cumpla, y van a velar también cómo va evolucionando la persona con el tratamiento. A veces el tratamiento es que hay que cortarlos porque ya llegó a un punto óptimo y ya no es necesario seguirlo, o a veces hay que modificarlos para que se consigan mejores resultados. El mejor lugar donde puedan hacer eso a veces es el asilo, ¿verdad? Lo otro, fíjense que hay gente que todo el día los deja solos y no nos damos cuenta que esa soledad a veces mata. Los abuelitos, pues con tal de no ir a otro lugar, porque para ellos es como que a veces están, inclusive dejaron su casa, están viviendo con los hijos en un lugar, en una esquinita, hacen nada bonito, un cuartito puede ser inclusive, pero ya no es su hogar como tal, están como que pupilos. Tras eso, que los manden a otro asilo, para ellos es todavía ese sentido de pertenencia, romperlo, ¿verdad? Entonces, aunque con el tiempo esa pertenencia la vamos ganando. O sea, si yo me muevo de un lugar a otro y hago de esta esquina mi esquina, para mí va a ser mi esquina, ¿verdad? Aunque fuera más chiquita de lo que tenía antes, pero para mí
el ser humano así es, apropiarse de una zona, de un espacio, ¿verdad? Pero a veces realmente y sinceramente la gente pasa sola, y si una húmeda se cae o le pasa algo, hasta que llega el adulto, la persona que lo cuida, lo va a poder ver. Entonces aquí es bien delicado. Entonces la gran pregunta es, ¿qué prefiero? ¿Encontrarlo tirado, que pasó 5 horas tirado en el suelo, o tener un lugar donde van a estar pendientes de él? Es bien difícil y todo, pero francamente son decisiones cruciales que hay que tomar, y tomarlas pues en el amor del Señor. Otra razón es que realmente, y esa es bien difícil de decirla, pero hay que mencionarla, que queremos tratarlos como niños, queremos castigarlos como niños, que aprendan. Es que se está poniendo como niño, y esto es bien importante. El adulto mayor no es un niño. El niño está en ascenso, en su aprendizaje. Él no conoce muchas cosas y va inclusive experimentando y va haciendo cosas por experimento y porque le nacen, ¿verdad? Entonces al niño se le va formando y se le va encarrilando, porque hay que ponerle orden a eso que psicológicamente está creciendo, emocionalmente está creciendo. O sea, todo eso hay que ponerle orden al niño. Es al revés en adulto mayor. Él está en una etapa donde sus capacidades sentimentales están cambiando, físicas están cambiando, y esto implica un montón de emociones que se dan alrededor de todo esto, que ya no son niños y ni volverán a ser niños. Y usted lo regala como niños, pues el niño mañana va a hacer las cosas quizás mejor, y el siguiente mejor y mejor. Este va a ser peor. Entonces aquí es una etapa bien pues bonita, pero hay que decirlo, y cuesta mucho pues de amarlos. Pero cabal, o sea, el adulto mayor, o sea, va como en descendencia, ¿verdad? O sea, y muchos adultos, ya las personas que lo rodean a estos adultos mayores, los quieren tratar como que fueran bebés, niños, o sea. A la comida, tenés que comer. Y no, a veces. Ya su estomaguito ya no le da la capacidad de. Y sabe que a veces son las papilas gustativas los que están transformándose. Un medicamento a usted quizás no le impacta mucho, a ellos les destroza totalmente todo. Entonces tenemos que simplemente consentirlos más. Yo siento de que en nuestra población el término asilo ha sido demasiado malinterpretado. O sea, para mí el asilo, hoy que yo convivo y que llego a ese lugar, yo le daría otro término. O sea, es un hogar donde la gente que llega, que son adultos mayores, le dan una asistencia. Así es. Indicada, fíjese correcta. Que por eso también está evolucionando mucho el nombre a hogar de ancianos, porque el asilo lo vemos tan denigrante, tan feo y tan malo, que en muchos lugares se llaman hogar de anciano o hogar del adulto mayor. Y yo digo de que en esa área, cuando un adulto mayor va a ingresar a esos asilos, sería importante que al familiar se le dieran un tipo de capacitación, siento yo, algo de sensibilidad humana, para que sepa entender que no es que solo va a ir a dejar, a depositar a esa persona. Fíjese que eso es un punto bien importante, y que aquí creo que predomina mucho el sentimiento. Hay muchos asilos que sí piden que por favor los familiares visiten, para que nunca rompan ese lugar, ese lugar en el corazón que ocupan, ¿verdad? Y que no lo vean como que están abandonados. Hemos llegado a lugares, a asilos, donde en las tardes están jugando lotería, están jugando cartas, están haciendo dinámicas, están haciendo manualidades. Los tienen entretenidos y más cuidados que lo que pasaban en sus hogares, que los dejan solos, nadie los quiere ver, nadie quiere hablar con el pobrecito abuelito, todos están en el teléfono, en el celular, o todos están en el cable, o todos están viendo la tablet, y nadie quiere hablar con el abuelito, ¿verdad? Y aquí ellos cuentan sus amigos, sus amistades, o sea, se pueden desarrollar como personas, ¿verdad? Es bien interesante. Entonces, pues la idea realmente, mis hermanos y mis hermanas, es pues que aprendieran un poquito más de la historia, de dónde vienen, y de que son lugares realmente para que podemos ver. Y eso cambia mucho, porque la gente cuando llega a la ventana al cielo, la primera percepción es, a veces lloran de tristeza. Vea, cuando se dan cuenta después con el tiempo que a veces estos abuelitos son más alegres y más felices que nosotros, vea, que viven más contentos, vea. Y quizás también es contradictorio, porque también se puede encontrar adultos mayores
que andan quizás también que no fácilmente se han adaptado, porque quizás les hicieron creer sus familiares otra percepción ya de lo que es ese hogar, porque allí ellos tienen capacidad para poder convivir con demás personas, ya no solo son ellos el centro de atención. Y ahí también hemos visto cómo Dios tiene un espacio muy importante también, porque cuando le decimos, pues el Señor la tiene aquí a usted con una misión, cambia todo. Ya no pienso en irme, ya pienso en ¿y qué el Señor tiene para mí? Entonces creo que llevar la palabra de Dios a los asilos es algo tan especial, tan importante. ¿Por qué? Porque uno va aprendiendo que mientras el Señor nos tenga en un lugar, independiente cual sea, el Señor tiene algo para nosotros, un objetivo que tenemos que cumplir en ese lugar. Entonces eso tenerlo muy en cuenta, porque cuando hemos visto gente que ha llegado triste y hoy está contento, no le puedo decir que está feliz, saltando de alegría y todo, pero ha encontrado un sentido en la vida ahí, ¿verdad? Es como nos dice Proverbios 16:31, la cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia. Así es, palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y exactamente como dice el Señor, y como dice también nuestra cita lema, ¿verdad? Convirtamos ese desierto, que es Isaías 35, del 1 al 10, ese desierto llegará mucha agua, ¿verdad? A ese desierto donde no sea nada, ese corazón triste, cuando llevamos la palabra de Dios, habrá una fuente. Entonces, mis hermanos y mi hermana, ha sido un gusto compartir con ustedes este tema. Espero que les sirva, que les ayude a todos. Espero que cuando llegue el momento, pues si les toca, ya sea vivir en uno o llegar a visitar a uno, pues no lo vea con malos ojos, ¿verdad? Si el Señor, usted lo lleva a un lugar, ese lugar va a ser de victoria y de gloria. Los invitamos que todos los sábados puedan llegar a visitar Ventana al Cielo y se van a dar cuenta de la realidad de lo que vive un adulto mayor en un asilo. No es lo mismo que se lo digan a vivirlo. Así es. Y si quiere más información, nos puede escribir a laventanalcielo.sb@gmail.com o nos escribe aquí también en la radio y pues vamos a contactarnos con usted para que darle un poquito más de información. Así que ha sido un gusto, Xochitl, compartir el programa con usted, ¿verdad? Gracias, Arturo, que Dios lo bendiga. A todos los hermanos y hermanas que estuvieron conectados, escuchándonos y viéndonos, pues que el Señor me los bendiga y que pasen un feliz día.